Ferrarelo, a quien saludamos y le damos la bienvenida nuevamente después de un descansito. Así es, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, un tema muy importante ha traído hoy que tiene que ver con la diabetes y la alimentación saludable en este tipo de patologías, ¿no? Así es, justamente la diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente en nuestra población. Justamente la diabetes tipo 2 está muy arraigada al sobrepeso y la obesidad, que también es algo que se está dando con bastante prevalencia hoy en día. Y justamente una de las problemáticas que plantea la gente es creer que justamente si tenés diabetes no podés comer nada. Así ¿no? es. Como que tu alimentación cambia, ¿no es cierto? Entonces de esta manera vamos a darle ideas a la gente de claves que tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar los alimentos para tener una alimentación no solamente apta para la diabetes, sino también nutritiva. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien porque esto es lo que tiene que uno quizás hay tantos alimentos que uno se confunde a la hora de leer las etiquetas, de saber de qué manera cocinarlos, como la otra vez nos explicabas vos, ¿no? Que la vitamina C activa un montón de alimentos o de propiedades de otros, bueno, y es sumamente importante porque estamos hablando de nuestra salud. Estamos hablando de nuestra salud y además tener en cuenta que la alimentación de la persona diabética puede ser completamente variada, no hay que excluir ningún tipo de alimento, más que nada simplemente por ahí los dulces, que ahora lo vamos a destacar nuevamente, pero la idea sería poder saber cómo seleccionarlos y cómo combinarlos, claro, y también cómo elaborarlos para que el impacto en la glucosa sea el menor posible. Recordemos que los pacientes diabéticos tienen una dificultad para metabolizar la glucosa, es decir, que la glucosa pueda ser aprovechada por la célula como fuente de energía. Entonces los niveles de glucosa en sangre quedan tan altos que producen complicaciones agudas o crónicas propias de esta patología. Bien. Entonces la idea sería básicamente poder seleccionar alimentos ricos en nutrientes, pero que eleven poquito, bien o nada, la glucosa en sangre. Bueno, que sean súper equilibrados. Y tenemos una placa para que vos nos puedas contar y también para que puedan tomar nota, sobre todo personas que recién se les ha detectado esta patología y que se encuentran como perdidos, ¿no? Así es, justamente una de las recomendaciones es elegir alimentos ricos en fibra alimentaria. Vamos a detallarle a la gente cuáles son estos alimentos. Básicamente la fibra alimentaria la vamos a encontrar en todas las frutas y verduras. ¿En qué parte? En su totalidad, en el tallo, las nervaduras, en las hojas, en la pulpa de las frutas, en las semillas y en las cáscaras. Así que siempre que podamos consumir los vegetales, digamos, en su totalidad, lo más fresco posible, como así también las frutas enteras, con su cáscara y su semilla, muchísimo mejor para elevar menos la glucosa en sangre. Por otro lado, no sobrecocinar los alimentos. Bien. ¿Qué significa esto? Hay alimentos que consumimos la mayoría de la gente, que son las pastas o el arroz o la papa, y uno de los tips que tiene que tener en cuenta la persona diabética es no pasarlos de cocción, es decir, no consumir la pasta muy pasada o el arroz muy cocido, porque eso libera mucho almidón y eso sí va a elevar el azúcar en sangre. Claro, bien. Así que las pastas al dente, el arroz un poquito durito y la papa también, cocinarla preferentemente con su cáscara, va a ayudar justamente a poder consumirlos y tener menos complicaciones a la hora de regular la glucosa en sangre. Bueno, y los alimentos procesados, ¿no? También es otro tema. En realidad, bueno, con respecto a los alimentos procesados es importante leer las etiquetas para asegurarnos de que no tengan azúcares agregados en otra forma, que simplemente por ahí a veces no figura azúcar, pero sí figura miel, fructuosa o jarabe de maíz de alta fructosa, que también elevan la glucosa en sangre, así que atento con eso. Pero en este caso es importante destacar que hay vegetales que si los procesamos menos, ¿a qué llamo procesar? A subdividir, a cortar, a procesar con la microprocesadora, por ejemplo, o hacer purés. Siempre es mejor consumir el vegetal lo más entero posible para aprovechar el punto 1, que era la fibra. Bien, entonces, por ejemplo, si voy a hacer un pastel de zapallo, en vez de hacer el puré de zapallo, lo que voy a hacer es consumir la calabaza o el zapallo entero con su cáscara, y ahuecarlo y colocar el relleno, que sería la carne picada, por ejemplo, en lugar de consumir el puré. Bueno, y esto nos sirve a todos también. Nos sirve a todos, por supuesto, porque también regular los niveles de glucosa en sangre ayuda a controlar el peso, que justamente los diabéticos tipo 2 también lo tienen que disminuir. Bueno, ¿sí? Y esto es sumamente importante, ¿no? Esto es sumamente importante. Combinar los platos con verdura. No es lo mismo comer una ensalada que sea, por ejemplo, colchón de arroz, y que tenga muy poquita verdura, que consumir un plato que contenga arroz, pero abundante cantidad de verdura. ¿Sí? Entonces, siempre que podamos consumir una pizza, por ejemplo, la acompañamos con ensalada, una tarta preferentemente de verdura, unas pastas y acompañar
acompañarlas con una guarnición de vegetales crudos y cocidos, por ejemplo, un wok. Claro. Bien, y de esa manera reducimos el impacto del hidrato de carbono, que es justamente lo que eleva la glucosa en sangre. También otro tema, que cuando consumamos harinas, cereales, pastas, arroz, que sean preferentemente integrales. Esto es fundamental para los pacientes diabéticos porque justamente también ayuda a regular este nutriente en la sangre. Punto 5, reducir el consumo de azúcares. De todo tipo. De todo tipo. Ojo, porque mucha gente considera que el azúcar mascabo, por ejemplo, o la miel, es distinto al azúcar. Y para el diabético es más de lo mismo. Bien. Así que siempre elijamos endulzantes no nutritivos, se llaman, es decir, aquellos que no aportan calorías, ¿bien? Y que pueden ser de la gama sintética, que los comerciales que encontramos siempre distribuidos en los comercios, o bien naturales como el stevia. Bien. Eso va a ayudar justamente a poder consumir preparaciones dietéticas sin afectar la salud del paciente diabético. Bien. Y por supuesto las bebidas también sin azúcar, Yamila, y sin alcohol. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy común que consumamos, por ejemplo, bebidas comerciales como aguas saborizadas y creamos que porque son aguas saborizadas livianas, que es lo que el marketing nutricional nos fomenta, todos tienen azúcar y en realidad sí lo tienen. Bien. Así que leer bien la etiqueta que diga 0% azúcar, 0% calorías, y eso va a ser una bebida apta siempre y cuando, bueno, podamos elegir agua muchísimo mejor. Bueno, seguramente han quedado muchísimas repreguntas a todo lo que estuvo contando Estefanía. En tus redes sociales se puede consultar y tenés todos los tips. Por supuesto, siempre en @nutricionista_ferrarelo encuentran recetas, consejos, tips y por supuesto se pueden comunicar directamente conmigo para darme ideas de temáticas que le interesen escuchar. Las recetas muy buenas. Un día tenés que cocinar acá, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Seguimos con Martín y más noticias.